Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Es ya que nuestra tercera clase de Filosofía 2 en línea. Como recordarán, estamos en este segundo parcial, en esta modalidad en línea, hablando de la estética, es decir, la rama de la filosofía que estudia el arte y la belleza. Pues bien, en las clases anteriores hablamos de Platón y Aristóteles, los pensadores clásicos, que tuvieron uno de ellos un concepto negativo de la estética, como, bueno, es decir, del arte, como imitación, como copia de la copia. Y también Aristóteles nos habló acerca de la tragedia, de esa aspecto artístico que era tan importante en la vida de los antiguos griegos. Pues bien, vamos a dar ahora un tremendo salto en el tiempo para hablar ya de los filósofos modernos y la estética. Y vamos a empezar nada más y nada menos que con David Hume. ¿Lo recuerdan? A David Hume lo abordamos ya en el semestre anterior, primero cuando hablamos de el empirismo. Quizás recuerden que de él estudiamos una cita en particular que es muy representativa de su pensamiento, que es parte de una obra suya llamada El Tratado de la Naturaleza Humana, y que dice lo siguiente: la razón es y solo puede ser esclava de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas. Como todos los empiristas, Hume piensa que todo el conocimiento se basa en la experiencia, por supuesto. Y a ese respecto, por ejemplo, él nos platicó cómo es que nuestra manera de sentir es fundamental en la manera como percibimos la realidad. También lo estudiamos el parcial anterior, ¿se acuerdan, verdad? Lo estudiamos en ética, con el tema de la motivación moral, en el cual Hume nos daba a elegir entre la razón y las pasiones para encontrar cuál es el motivo por el cual hacemos las cosas y buscamos el bien. Y por supuesto, como empirista, opuesto a los racionalistas como Descartes, como Spinoza, Hume considera que particularmente, especialmente tratándose de los asuntos morales, lo que nos mueve a elegir entre el bien y el mal son nuestras pasiones, es decir, nuestros sentimientos. Hacemos aquello que concebimos que genera mayor bienestar para nuestros semejantes, y censuramos aquellas conductas que producen malestar alrededor de nosotros. Pues bien, tratándose de el asunto de la estética, es decir, de cómo es que nosotros elegimos nuestras preferencias tratándose de temas artísticos, de nueva cuenta Hume va a inclinarse por las pasiones y por los sentimientos. Pero esto no quiere decir, muy importante, que la razón no juegue un papel cuando nosotros decidimos qué obras artísticas nos gustan y cuáles no nos gustan. Hume parte, digamos, en este tema preguntándose acerca de si existe una norma del gusto. Es decir, existen reglas para decidir qué es lo que nos gusta en temas artísticos y qué es lo que no nos gusta. Hume sí cree que sí existe una norma del gusto, pero como les adelantaba, cree que esta norma se basa en los sentimientos. Para empezar, el primer rasgo importante que tiene lo que Hume llama nuestra norma del gusto es que depende de un sentido interno. Es decir, que depende de cómo nosotros percibimos las cosas, pero no de una manera intelectual. Es decir, no por medio de las ideas o del razonamiento, sino de cómo las sentimos en un aspecto muy profundo y personal. Él cree que todos, además de los 5 sentidos que conocemos, el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, tenemos un sentido interno que es lo que sentimos dentro de nosotros cuando, por ejemplo, observamos
una obra que nos gusta, o cuando probamos un alimento que nos gusta. El sentido interno nos dicta qué es aquello por lo cual se inclinan nuestras preferencias. Y es muy muy importante entender que no se trata de un sentido intelectual, es decir, que no percibimos lo que nos agrada en el arte de la misma manera que, por ejemplo, nos damos cuenta de cuál es la solución de una operación matemática. La solución de la operación matemática se nos presenta por medio del intelecto. En cambio, lo que nos agrada en materias artísticas, es decir, si escuchamos quizás un concierto de Mozart o quizás una sinfonía de Vivaldi, es el sentido interno el que nos dice eso me gusta. Pues bien, esto quiere decir, en esto está de acuerdo, digamos, con Platón, en que la belleza es un asunto subjetivo. Claro que Platón creía que había una belleza inteligible, ¿recuerdan? Una belleza que se capta con la sabiduría, con el pensamiento. Pero en lo que respecta a la sabiduría que se capta con los sentidos, establecimos en aquella primera clase que la belleza es algo subjetivo. Esto quiere decir que aquello que a mí me agrada no necesariamente le va a gustar a los demás. A mí pueden gustarme, por ejemplo, las pinturas de Monet y a alguien pueden parecerle que no tienen mayor atractivo. Entonces, lo que ocurre cuando algo nos agrada es que tenemos un sentimiento de aprobación o de censura. No tenemos que pensarlo mucho para decir esta es una hermosa pintura o para decir vaya, terrible, ¿no? Este pintor no sabe lo que hace con los pinceles. Entonces, ¿cuál es el asunto, el punto de por qué Hume piensa que a pesar de que los gustos sean absolutamente personales, cómo es que puede existir una norma, una guía para decidir lo que nos gusta y lo que no nos gusta? Pues bien, lo que sucede, de acuerdo con Hume, es que este sentido interno, este gusto estético o artístico, se puede educar. Claro que es subjetivo, claro que es muy personal, pero nosotros entre más arte apreciemos, entre más vayamos a museos a ver pinturas, entre más vayamos a conciertos a escuchar música, vamos como refinando nuestro gusto. Nuestro gusto se va volviendo más agudo, se va volviendo hasta más quisquilloso. Es decir, supongamos, por ejemplo, que ustedes tienen, bueno, es un gusto por cierto artista. Pero entre más escuchan sus discos, entre más escuchan sus canciones, empiezan a gustarles más unas canciones que otras. Y entonces si alguien les preguntara cuál es el mejor disco de su artista favorito, ustedes podrían decir, bueno, sin duda alguna los tres mejores son este, aquel y este otro, pero de entre esos tres yo me quedo con este en particular. Esto quiere decir que hemos perfeccionado nuestro gusto, que lo hemos educado. Eh, la cualidad que nos permite educar, que desarrollamos una cualidad, una capacidad cuando perfeccionamos nuestro gusto, que Hume llama la delicadeza de la imaginación. Podemos a lo mejor asimilar esto si lo comparáramos, por ejemplo, con estas personas que son expertos en vinos, los catadores de vinos. Los catadores de vinos, cuando prueban un vino, pueden diferenciar un vino de otro vino. Pueden reconocer las sutiles diferencias que serían totalmente ajenas para un borracho cualquiera. En cambio, el catador puede distinguir las pequeñas diferencias, mientras que el borracho promedio únicamente se tomaría el vino sin tomarle sabor. Es decir que por medio de esta cualidad llamada la delicadeza de la imaginación, podemos distinguir una belleza superior y una belleza inferior. Pongamos por ejemplo los tacos de suadero. ¿Les gustan los tacos de suadero? Son sabrosos, ¿no? Son ricos.
Hay lugares donde la carne es de mejor calidad que en otra. Y los tacos de suadero no dejan de ser sabrosos por el hecho de que nosotros aprendamos a comer carnes de mejor calidad y más ricas. Es decir, si ustedes, además de comer tacos de suadero, alguna vez han probado un corte fino de carne, pueden entender de qué es de lo que les estoy hablando. Sin que los tacos de suadero pierdan su atractivo, alguien que tiene conocimiento de a lo que sabe un buen corte de carne, aprende a distinguir el sabor, pues, ordinario dentro de lo que cabe de los tacos de suadero y el sabor superior de el corte de carne fino. Inclusive hay personas que van perfeccionando tanto su gusto que aprenden a pedir la carne y les gusta tres cuartos, término medio, etcétera, ¿no? El caso es que todos acerca de las cosas que nos gustan vamos refinando nuestros sentidos, vamos adquiriendo esta delicadeza de la imaginación y distinguimos una belleza superior de una belleza inferior. Eh, Aquí es donde puede entrar la razón, pero no como el elemento principal que guía nuestro gusto. Nuestro gusto siempre va a estar guiado por nuestro sentido interno, pero la razón puede darnos elementos que nos ayuden a ir guiando este sentido interno. Es decir, podemos aprender, a lo mejor si fuéramos catadores de vinos, a saber qué uvas son las que más nos agradan, a saber en qué región se cultivan los mejores vinos. Nuestra razón también en el caso de la carne nos podría ayudar a saber qué partes de la res son de nuestra preferencia, cuánto se deben cocer, etcétera. Y lo mismo sucede con el arte. En el arte también el conocimiento nos va a ayudar a ir perfeccionando cada vez más nuestra razón. En ese sentido, se diría que cada quien tiene su propia norma del gusto, tiene una manera de poder ir descubriendo cuáles son las cosas que le gustan, guiado por sus sentimientos y apoyado por la razón como una herramienta. A lo que esto nos lleva es que al final del día hay ciertas personas, piensa Hume, en las cuales confiamos por su experiencia, por su conocimiento y por su buen gusto. Tienes un amigo que te recomienda música, por ejemplo, un amigo que es un gran conocedor de la música y que te dice qué nuevos discos, qué nuevas canciones deberías de escuchar. O quizás una amiga que tiene un muy buen gusto para vestir y que nos puede ayudar a elegir qué ropa es la que nos viene mejor, de acuerdo con nuestra complexión, de acuerdo con nuestras características personales. De la misma forma, surgen a lo largo, digamos, pues sí, del desarrollo de la cultura, unos personajes llamados críticos de arte, que son grandes expertos en el gusto. Son personas con un gran conocimiento, son personas con las cuales no tenemos que estar de acuerdo, pero a las cuales hacemos bien en escuchar para saber cuáles son las razones que guían el gusto de ellos y nos ayudan a orientar nuestro propio gusto. ¿Esto quiere decir otra vez que nos tiene que gustar lo mismo a todos? No. También existen expertos que tienen opiniones diferentes en lo que se refiere a cuestiones artísticas. Y entonces las personas, algunos se vuelven seguidores de un determinado crítico de arte, otros terminan detestando a cierto crítico de arte, pero lo que nos debe quedar absolutamente claro es que el gusto se puede educar. El gusto es personal, el gusto es subjetivo, no es una cuestión que dependa absolutamente de nuestros criterios intelectuales. Sin embargo, el gusto se puede refinar. Entre más nos acerquemos a la cultura, entre más arte veamos, nuestro gusto se va a ir volviendo cada vez más refinado. Así es que hay un gran banquete tendido ante nosotros que la humanidad ha cocinado a lo largo de siglos y yo les deseo un buen apetito.